Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha capacidad depende llanamente de la distribución atómica y molecular del material, así como de otros factores físicos como la temperatura a la que se halle o el estado en el que esté. La conductividad eléctrica es lo inverso a la resistividad, es decir, la resistencia al paso de la electricidad de los materiales. Hay entonces materiales buenos y materiales malos conductores eléctricos, como el plástico. Características de los conductores con respecto a la temperatura. En los metales y aleaciones la resistividad es casi nula a temperaturas próximas al cero absoluto. La resistividad aumenta con la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistividad y por tanto menor conductividad. Esto debido a que se aumentan las vibraciones de los átomos, tendiendo a romper el flujo de electrones. A continuación vemos una gráfica: temperatura a grados Kelvin versus la resistividad. Como nos damos cuenta, la gráfica está gobernada por esta ecuación. Características de los semiconductores con respecto a la temperatura. Un semiconductor como el silicio tiene suficientes electrones libres para conducir la corriente. Es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Cerca del cero absoluto, un semiconductor se comporta como un aislante. Los semiconductores actúan como aislante a bajas temperaturas y como conductores a temperatura más alta. La conducción se produce a temperatura más alta debido a que los electrones que los rodean, los átomos semiconductores, pueden separarse de su enlace covalente y moverse libremente por la red. Pero imaginemos ahora una situación donde un conductor tiene la capacidad de conducir la electricidad sin resistencia ni pérdida de la energía. Esto restringido a que debe estar debajo de una temperatura crítica. Bien, a este fenómeno se le conoce como superconductividad. Un superconductor es un metal que posee dos características principales. Conduce la electricidad sin oponer resistencia, es decir, por debajo de una cierta temperatura que se denomina temperatura crítica de sub C, a diferencia de los metales normales en los que la resistencia simplemente decae con la temperatura, como se puede observar a continuación. Efecto Meissner. Cuando se aplica un campo magnético a un superconductor a una temperatura superior a la temperatura crítica, las líneas de campo magnético lo atraviesan, pero si se aplica cuando la temperatura es inferior a la crítica, el superconductor expulsa las líneas de campo magnético. Ejemplo de superconductores. El silicio es un superconductor bajo condiciones de alta presión. Otro superconductor es el wolframio y el aluminio. Los superconductores tienen su aplicación en el campo de la medicina, en la construcción de aceleradores de partículas y en el control de reactores nucleares, entre otras cosas. El desarrollo de los superconductores permite además avanzar en el estudio de computadoras más veloces y con mayor memoria, trenes de levitación magnética de alta velocidad y la posibilidad de generar energía eléctrica de manera más eficiente. Y primero que todo, ¿qué es una condición de frontera? Vamos a asumir que aquí tenemos dos materiales, material 1 con permitividad 1 y un material 2 con permitividad 2. Aquí tenemos la interfase. Vamos a imaginar que la interfase es una línea perfecta. Sabemos que no lo es porque nosotros podemos ampliar la imagen tanto como queramos y nos vamos a dar cuenta de que nada es perfecto.
pero vamos a asumir que sí lo es. Ahora vamos a suponer que tenemos un desplazamiento d sub 1 y otro desplazamiento d sub 2. Ninguno de los dos tienen por qué ser iguales, ni en ningún sentido, ni en orientación ni en magnitud. Solamente están ahí. No tenemos ningún valor, así que no tenemos ningunos valores, así que vamos simplemente a plantearlos. Y ahora hagamos algo. Vamos a plantear una ley de Gauss en donde nuestra superficie cerrada va a estar una parte en el material con permitividad 1 y la otra parte en el material con permitividad 2. ¿Y qué nos dice la ley de Gauss? Pues nos dice que el flujo del vector de desplazamiento dentro de una superficie cerrada va a ser igual a la cantidad de cargas libres que haya, en este caso, en la superficie, ¿no? En este caso no esperamos encontrar ningún tipo de carga libre, por lo tanto podemos decir que esto es igual a 0. Bueno, y entonces que esto nos dé 0, quiere decir que el desplazamiento total también es 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que entran la misma cantidad de cargas acá que las que salen, entran la misma cantidad que salen, o sea, el desplazamiento neto es 0. Bueno, y ahora, siguiendo la ley de Gauss, podemos decir que, bueno, primero que todo, podemos decir que tanto la componente y de D1 como la componente y de D2 no nos están sirviendo de nada, en este caso. Así que podemos olvidarlas totalmente. Entonces nos quedamos con las componentes N. Y siguiendo la ley de Gauss, podemos decir que d1x por el área 1 negativo, porque está entrando, ¿no? Más d2x por el área 2 es igual a 0. Bueno, y llegados a este punto, podemos decir que llegados a una interfaz, siempre se va a conservar de nuestro vector de desplazamiento la componente que está ortogonal a la interfaz. Y lo que sucede es que un vector de desplazamiento, cuando cruza por la interfaz, puede cambiar su dirección, pero siempre lo hará de tal forma en la que la componente que está ortogonal a la interfaz va a ser igual, va a ser la misma siempre. Problema número 1, ejemplo. Tenemos que E sub 2 es igual a 3x menos 2y más 2z volts entre metros. Y tenemos que epsilon sub 1 es igual a 2 epsilon sub 0. Y epsilon sub 2 es igual a 18 epsilon sub 0. Y tenemos que phi de s es igual a rho de s, disculpen, es igual a 3.54 por 10 a la menos 11 coulomb entre metros cuadrados. Ahora, y sabemos que E1 es igual a E2 para cualquier medio, un medio cualquiera, dos medios cualquiera, entonces tenemos que E sub 2 es igual a 3x menos 2y. Utilizando lo que comprobamos anteriormente, también podemos decir que D sub 1 menos D sub 2 por n es igual a rho de s. Entonces tenemos que epsilon sub 1 por E sub 1 n menos epsilon sub 2 por E sub 2 n es igual a rho de s. Si despejamos, tenemos que E sub 1 es igual a rho de s más epsilon sub 2, E sub 2 entre epsilon sub 1. Que si Si lo sustituimos, nos da que 3.54 por 10 a la menos 11 entre 2 epsilon sub 0 más 18 por 2 entre 2 se cancela, da igual a 20 volts entre metros, lo cual sería el resultado para z sub 1 es igual a 3x menos 2y más 20z volts entre metros. Si vamos para acá, nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es el ángulo entre E sub 1 y z.
tenemos que E sub 2 por z es igual a valor absoluto de E sub 2 coseno de teta. Tenemos que 2 raíz de 9 más 4, 4 coseno de teta. Teta es igual a coseno inverso de 2 entre raíz de 17, y ahí nos daría el ángulo de E sub 2 y z, que serían 61 grados. Y este sería el procedimiento del problema número 3, ejemplo. Bueno, en el problema número 3 tenemos esta ecuación para una esfera de 5 centímetros centrada en el origen. Tenemos que sacar la carga. Entonces sacamos nuestra maravillosa ecuación y la despejamos un poquito para acá. Reemplazamos ρ de S, que es igual a Q entre S, y despejamos para Q. Ahora tenemos que la superficie, esta sería la ecuación de la superficie, teniendo en cuenta que dentro de la esfera la carga es 0. Despejamos y este sería nuestro resultado. El resultado de la carga sería 3pi epsilon sub 0 entre 2 por 1. Problema número 4, ejemplo. Bueno, acá es un poquito más enredado, ¿no? Pero al fin y al cabo es bastante sencillo. Tenemos varias capas con diferentes permitividades. Empezamos con el aire y con un ángulo de 45 grados, ¿no? Nos está pidiendo que calculemos este ángulo para cada material en el que se pasa. Entonces tenemos que el primer ángulo es igual a tangente inversa de epsilon sub 1, sería el primer material que entramos, entre epsilon sub 0, que sería el aire. Tangente del ángulo, en este caso es el ángulo inicial, 45 grados. Eso nos da que tangente inversa de 3, tangente de 45, que sería, me falta aquí, quedaría igual a 71.6 grados. Ahora lo mismo, pero con el segundo material. Tenemos que teta sub 2 es igual a tangente inversa de epsilon sub 2 entre epsilon sub 1, tangente de teta 1, teta 1 es 71.6. Bueno, tangente inversa de 5 tercios, tangente de 71.6, que es el ángulo que sacamos en antes. Eso nos da a 78.7 grados. Y hacemos lo mismo nuevamente con el tercer material. Tenemos que teta sub 3 es igual a tangente inversa de epsilon sub 3 entre epsilon sub 2, tangente de teta 2, que es la que sacamos, es igual a tangente inversa de 7 quintos, tangente de 78.7 grados, que daría igual a 81.9. Y aquí pasa algo interesante que, si recuerdan bien, lo dije al principio. No importa que pasemos por diferentes materiales, hayan diferentes interfaces, la magnitud, que es ortogonal a la interfaz, siempre se va a mantener, y una demostración es esta. El ángulo de salida al aire, al ser la misma permitividad en la que entramos, se mantiene el mismo ángulo. Bueno, este sería el ejemplo número 4. Vamos a analizar el fenómeno de polarización en un material dieléctrico. Los dieléctricos son aislantes eléctricos, es decir, son no conductores de electricidad, ya que no poseen electrones libres para poder conducirla. Estos eléctricos pueden ser polares o no polares. La principal diferencia es que las moléculas polares que conforman un dieléctrico polar están organizadas de forma asimétrica, lo que le permite tener polos, mientras que los no polares tienen una forma simétrica. Aquí vemos un ejemplo de una molécula no polar y vemos que tiene una organización simétrica. Y aquí vemos una molécula polar y vemos que su organización es asimétrica. Este es el NH3 y este es C6H6. Como sabemos, la materia está compuesta por átomos que a su vez conforman estas moléculas ya mencionadas. Las mismas se encuentran, digamos, desordenadas en el material que conforman. Cuando estas moléculas están en presencia de un campo eléctrico, lo que pasa es que este campo eléctrico induce una polarización en las moléculas debido a que las cargas positivas empezarán a moverse en dirección al campo eléctrico externo, mientras que las cargas negativas empezarán a moverse en dirección opuesta al campo eléctrico, haciendo que las moléculas experimenten una rotación para lograr alinearse al campo eléctrico, como vemos aquí. Están primero desordenadas y luego están rotas para alinearse con el campo eléctrico. Luego de la alineación de las moléculas, el material comienza a verse más o menos de esta forma, donde vemos que todas las moléculas están alineadas con el campo eléctrico.
siguen, digamos, un patrón en donde se alinea una carga positiva con una negativa, carga positiva con una negativa y así sucesivamente. Ok, como se puede apreciar, las cargas internas empiezan a compensarse cada carga positiva con una carga negativa. Sin embargo, esto deja en el material una carga inducida en las superficies, una carga positiva, y en la parte opuesta una carga negativa. Y a este punto el material se convierte en un material polarizado, que es básicamente un material que tiene una carga en su superficie llamada carga ligada de polarización, y este material no es nada más que un dieléctrico, ya que son materiales aislantes que se polarizan mediante un campo eléctrico externo, en este caso creado por las placas paralelas de un capacitor. Mediante la polarización es creado lo que se conoce como un campo de polarización, en este caso del dieléctrico. Es importante resaltar que este campo de polarización es uno de los 3 campos eléctricos macroscópicos que describen el comportamiento de los materiales. Este a su vez se define como el momento dipolar por unidad de volumen. En el dieléctrico lineal se define como X sub E, una constante, multiplicado por la permitividad y el campo eléctrico. Relacionado a esto también está el campo de desplazamiento eléctrico, que es la permitividad multiplicada por el campo sumada a la polarización del material. Este campo de desplazamiento eléctrico está en la misma dirección que nuestro campo eléctrico, siempre y cuando estemos hablando de un material isotrópico, es decir, un material en donde se mantengan las mismas propiedades en cada punto de este material. Sin embargo, si estamos hablando de un material anisotrópico, al estar cambiando constantemente sus propiedades en este material, puede ser que el campo de desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico estén en direcciones diferentes. En caso de que el campo eléctrico sea extremadamente fuerte, puede darse una ruptura en el dieléctrico. Esto significa que el campo eléctrico arranca electrones del dieléctrico y entonces a partir de ese momento este dieléctrico deja de ser un dieléctrico y se convierte en un conductor. Se me salió. Ya para culminar, vamos a realizar un último ejemplo, pero esta vez vamos a agregar algo un poco más interesante, digamos un poco más de complejidad. Las últimas 2 veces hemos estudiado casos en los que solamente tenemos un plano, pero ¿qué pasa si me ponen 2 planos cruzados? La regla nos dice que tenemos que encontrar una distribución en la que nuestra única condición sea que el voltaje en un punto sea 0. Nuestro plano inicial es este plano que está aquí de color rojo. ¿Qué pasa? Que para poder cumplir la condición considerando solamente B, tendríamos que hacer lo mismo pero del otro lado. ¿Qué pasa? Que también tenemos el plano A. Entonces deberíamos hacer lo mismo pero hacia abajo. Pero esto nos desestabiliza la carga en este cuadrante de aquí. Para estabilizar esta tenemos que agregar un más y para estabilizar esta también tenemos que agregar un más. Así que simplemente sería agregar un más aquí y bueno, hacer el espejo de los 2 lados. Así quedaría completamente estabilizado. Nuestra diferencia de potencial en esta distribución sería igual a 0. ¿Cómo procedemos? Pues ahora queremos calcular una expresión general para obtener la energía potencial eléctrica que se podría obtener de una distribución como esta, pero solamente en este punto. Podemos calcular, si se desea, pues aquí les dejé la expresión de cómo sería si solamente consideráramos que queremos calcular una expresión para la diferencia de potencial en general. Pero no queremos eso, queremos una expresión general para nuestra energía potencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la diferencia de potencial en cada uno de los puntos, porque eso es lo que nos dice la fórmula de la energía potencial. Es un medio por el valor de la carga por el valor de la diferencia de potencial. En este caso sería calcular todas las diferencias de potenciales que existen en este punto y luego dividirlas entre 4. ¿Por qué? Porque solamente queremos este sector. Entonces vamos a calcular la energía potencial de todo el sistema y luego dividir entre 4. Como el sistema es equitativo, nos va a dar este sector de aquí. Entonces, esta parte de aquí y esta parte de aquí son simétricas. Así que en teoría,
reciben la misma energía potencial. ¿A qué me refiero? Pues esta recibe energía potencial de esta y en esta dirección, con el mismo signo y las mismas distancias. Esta pues pasa más de lo mismo, recibe la misma dirección de la misma distribución. Entonces, podríamos decir que la expresión de la diferencia potencial de la carga que está en AB es igual a la expresión de la diferencia de potencial que es la que está en menos A menos B. Y lo mismo con estas dos de acá abajo, que son estas de acá. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que sumar cada una de estas. Si yo ya expresé que esta expresión es igual a esta expresión, entonces no tendría una necesidad real de ponerla en sumatoria dos veces. Podría poner 2 multiplicando este valor. O sea que sería 2 por todo E y 2 por todo E. Lo que sería lo mismo que colocar, en este caso, 2 por VA más 2 por menos AB. Ok, ¿por qué un octavo? Pues ya les dije, tenemos una expresión en este cuadrante. O en realidad en cualquiera, ¿no? Pero en este cuadrante. Entonces, un medio por un cuarto, porque vamos a dividir esto entre 4. Un medio por un cuarto es un octavo. Y esta parte de aquí pues se la carga, y este es un término común que va a estar en los 4. Así que digamos que podemos hacer el factor común, y entonces queda la carga, o sea, queda Q por Q al cuadrado. Q por Q, que nos da Q al cuadrado. Y bueno, podemos factorizar estos dos aquí, y entonces esta sería la expresión general más sencilla para calcular la energía potencial eléctrica en este punto, en este sistema. Ahora, vamos a ver algo un poco más interesante. ¿Qué sería un caso en el que, por algún motivo, pues solamente como punto de interés, que no se nos diera esto simétricamente? ¿A qué me refiero con que no se nos diera simétricamente? Pues bueno, lo que voy a hacer es decir que estas cargas no están puestas, los ejes no están puestos en un ángulo de 90 grados. ¿Cómo están puestos? Digamos, en un ángulo parecido a esto, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, y yo pongo mi carga aquí. Mi carga está en positivo. Entonces, ¿qué sería? Pues hacer lo mismo, pero acá, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora desestabilicé esta parte, así que voy a estabilizarla con una Q más. ¿Qué pasa? Que ahora sigue siendo inestable esta parte de acá. Podría poner acá un Q menos, pero sigue siendo inestable. Entonces tendría que hacer el reflejo del otro lado y sería lo mismo. Entonces aquí iría un Q menos, aquí un Q más, aquí otro Q menos y aquí otro Q más. Y entonces en realidad me queda una distribución muy interesante, porque pues ya vimos, ¿no? Se puede hasta obtener una expresión para saber más o menos, bueno, no más o menos, para saber exactamente cuántas cargas voy a tener que poner. Pero eso pasa solamente si se tienen ángulos que son divisibles entre 360. Pues porque si se dan cuenta, hacen como un círculo, dan como una vuelta. Es un número exacto de cargas, pero en el caso de que no se dé, pues podrían llegar momentos hasta en los que incluso tendría que llegar a poner cargas en un sector que ya está, digamos, estabilizado. Pero esto no es un punto más que nada interesante. Si se da un ángulo que es uno de los llamados ángulos cuadrantales, podríamos agarrar 360 entre el ángulo cuadrantal que nos dieron y tendríamos la cantidad de cargas que tendríamos que poner. Y listo. Muchas gracias. A lo largo del curso hemos visto distintas maneras de obtener valores como el campo eléctrico, la diferencia de potencial,
nos está encontrar las cargas, pero siempre estamos sujetos a tener ciertas características o ciertos valores. Por ejemplo, utilizando la ley de Coulomb para obtener el campo eléctrico, necesitamos conocer precisamente el valor de las cargas. No podemos seguir laborando con ellas si no tenemos esas características. Este problema lo podemos resolver utilizando lo que conocemos como el método de imagen. ¿Qué se conoce como el método de imágenes? Pues bueno, es un método que nos dice que cualquier distribución de carga es equivalentemente igual a su digamos, espejo, mientras que ésta esté sobre una superficie perfectamente conductora donde la diferencia de potencial sea cero, o sea, una tierra. Como puedo mostrar en esta imagen aquí, tengo una distribución de carga de cualquier tipo, puede ser lineal o una superficie, que es equivalentemente igual a su, digamos, espejo. Este método tiene que cumplir una sola característica, y es que en el lugar en donde estaba puesta mi superficie perfectamente conductora, tiene que ser lo que se conoce como un valor de tierra, o sea, que la diferencia de potencial a lo largo de ese punto sea cero. Ey, pausalo. No, yo no sé cómo se hace. En el ejemplo 4.13 se nos pide determinar el campo que genera una carga en este punto. Para ello vamos a utilizar el método de imagen para determinar dicho campo, ¿no? Entonces, el ejemplo es sencillo y expresa muy bien cómo funciona el método de imagen. Lo único que tenemos que realizar es poner el espejo, ¿no?, de la carga. Si esta carga está a una distancia de, entonces su espejo estaría a una distancia menos de, donde en este plano el potencial sería igual a cero. Entonces, sencillamente, ya con esto podemos calcular los valores del campo utilizando la ley de Coulomb. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se utilizó la ley de Coulomb desde un principio? Porque estos planos son planos perfectamente conductores que influencian en nuestros resultados. ¿Por qué solamente cuando usamos lo que sería el método de imágenes, solamente empezamos a considerar las cargas? Porque al hacer el espejo, nosotros hacemos que la diferencia de potencial sea cero, lo que en teoría nos ayuda como a discriminar, digamos, esas superficies perfectamente conductoras, digamos que las cancelamos, pues. Y entonces, ya con eso, entonces se aplica una ley de Coulomb sencilla. El campo es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga entre el módulo de la distancia al cubo y, o sea, multiplicando por el vector r. Esto en realidad es el módulo de la distancia al cuadrado, pero como la fórmula del campo se multiplica por el vector unitario y el vector unitario es el valor del vector entre su módulo, entonces se puede expresar de esta manera, ¿no? Y ya lo que queda al final es realizar operaciones matemáticas. Simplemente se opera con lo que se tiene y queda que la expresión para el campo es esta. A modo de ejemplo, vamos a tomar una situación parecida a la que teníamos antes, pero esta vez no vamos a calcular el campo eléctrico en un punto en específico, sino que vamos a calcular la diferencia de potencial, pero para cualquier punto del espacio. A modo de ejemplo, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el problema anterior, pero esta vez vamos a considerar que nuestro plano XY es una distribución, una superficie
y que cumple las características que debe tener la superficie para poder utilizar el método de imagen. Y esta vez, en vez de calcular el campo eléctrico, vamos a calcular el potencial. Entonces, ya dije, ¿no?, que nuestra superficie cumple las características para poder utilizar el método de imagen, así que consideramos la distribución del método de imagen. Luego, lo que procede pues simplemente es hacer los cálculos correspondientes al potencial eléctrico. Primeramente, pues considerar que esto también influencia nuestro potencial, ya que queremos encontrar el potencial en cualquier punto del espacio. ¿Okay? Entonces, consideramos lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 y luego continuamos con los cálculos que ya sabemos para obtener el potencial eléctrico. Pues que es la carga sobre la distancia que hay entre ese punto del espacio. Entonces la distancia se cumpliría con el punto en X, el punto en Y, y en vez de ser Z, como la carga está en un punto D sobre Z, sería Z menos D, un cálculo básico de lo que es la distancia sobre un eje. Y lo mismo, pero para la carga que está en la posición del espejo. Esa carga en la posición del espejo, en vez de tener una posición Z menos D, tendría una posición Z más D. En vez de tener una carga positiva, sería la carga negativa. El problema nos dice que para tener una idea del tamaño físico de un capacitor de un faradio, considera un capacitor de placas paralelas, las cuales están separadas por una distancia de 1 centímetro. Calcule el área de la placa metálica, considerando el aire como el dieléctrico entre las placas y la capacitancia igual a un faradio. Para calcular el área entre las placas, teniendo la ecuación de la capacitancia igual a x sub 0 por a entre d, primero observamos que tenemos la distancia que es 1 centímetro, entonces tenemos que transformarla a metros, 0.01, y la capacitancia que es igual a un faradio. Luego simplemente tenemos que despejar el área de la ecuación de la capacitancia, que es igual a la capacitancia por d entre x sub 0. Ahora reemplazamos los valores que tenemos y el área que nos resulta es igual a 1.129 por 10 a la 9 metros cuadrados, que es el área de la placa. Muchas líneas de transmisión de alto voltaje de 60 Hz operan a un voltaje alterno de 765 kV RMS. En el apartado A tenemos: ¿cuál es el máximo campo eléctrico a nivel del suelo debajo de una línea como esas, si el cable se encuentra a 12 metros sobre el suelo? En el apartado B tenemos: ¿cuál es la máxima diferencia de potencial entre la cabeza y los pies de una persona con estatura de 1.80 metros? En el apartado C tenemos: ¿es el campo eléctrico a nivel del suelo suficiente para encender una lámpara fluorescente de 0.5 metros de largo que necesita un voltaje de 110 voltios entre sus electrodos? Lo primero que vamos a hacer es pasar de AC a DC. Para ello tenemos nuestro voltaje máximo igual a nuestro valor pico multiplicado por raíz de 2. Procederemos a sustituir. Aquí tenemos nuestro voltaje alterno, que es igual a 765 kilovoltios, y lo multiplicamos por raíz de 2, dándonos un resultado de 1.08 por 10 a la 6 voltios. Para el apartado A vamos a calcular nuestro campo eléctrico, que es igual a nuestro voltaje máximo entre la distancia. Nuestro voltaje máximo es igual a 1.08 por 10 a la 6 voltios y nuestra distancia es igual a 12 metros. Realizamos esta operación y obtenemos un resultado de 90.000 voltios por metro. En el apartado B tenemos nuestro campo eléctrico multiplicado por el diferencial de línea. Tenemos una nueva distancia que es de 1.8 metros y nuestra distancia anterior, que era de 12 metros. Y esto está multiplicado por nuestro campo eléctrico y nuestro diferencial de línea. Luego lo que hacemos es que procedemos a restar de nuestra distancia anterior, que es igual a 12 metros, le restamos nuestra nueva distancia de 1.8 metros, obteniendo así 10.2 metros. Y esto lo multiplicamos por nuestro campo eléctrico. Entonces tenemos que 90.000 por 10.2 es igual a 918 kilovoltios.
Acá tenemos nuestro valor, nuestro voltaje máximo, que es igual a 1.08 por 10 a la 6. Le restamos los 918K que obtuvimos anteriormente y obtenemos un resultado de 162.000. En el apartado C nos preguntan si es suficiente el voltaje que obtuvimos para encender una lámpara que se encuentra a 0.5 metros. Y la respuesta es que sí es suficiente, debido a que nuestro voltaje encontrado de 45 kilovoltios es mucho mayor que los 110 voltios. Este problema nos dice que en una tormenta típica el fenómeno de descarga eléctrica entre las nubes puede modelarse como un capacitor de placas horizontales. Suponga que el área de dichas placas, nubes, es 10 km cuadrados y que la distancia vertical entre ellas es 5 km. Justo antes de que ocurra la descarga del rayo, la placa superior tiene una carga de 300 coulomb, mientras que la placa inferior tiene la misma cantidad de carga, pero negativa. A. Encuentra la energía electrostática almacenada en las nubes antes de la descarga. B. ¿Cuál es la diferencia potencial entre las placas superior e inferior? C. ¿Cuál es el campo eléctrico promedio entre las nubes? Y D. ¿Cómo se compara este valor al voltaje de ruptura del aire seco, 3 megavoltios metro? Para el punto A, primero tenemos que hallar el valor de la capacitancia. Y nos dice que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Pero antes tenemos que hacer una conversión de unidades, de kilómetros cuadrados a metros cuadrados y de kilómetros a metros. Ya hecha esta conversión, podemos hallar nuestra capacitancia, que aquí nos dio un valor de 1,771 por 10 a la menos 11 faradios. El punto A nos pide la energía electrostática. Es igual a un medio por la carga al cuadrado entre la capacitancia. Ya teniendo nuestra fórmula, solamente es cuestión de reemplazar nuestros valores. La carga, que es 300 coulomb, que nos da el problema, y la capacitancia, que nos dio anteriormente, nos da un valor de 2,5401 por 10 a la 15 joules. El punto B nos pide que cuál es la diferencia de potencial. Entonces tenemos que la diferencia potencial es igual a la carga entre la capacitancia. Aquí ya tenemos la ecuación y tenemos que reemplazar los valores. Entonces nos resulta que la diferencia potencial es 1,694 por 10 a la 13 volts. Ahora el punto C nos pide campo eléctrico promedio entre las nubes. Bien, teniendo la ecuación el campo eléctrico, que es igual a la K cuadrado entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, reemplazamos nuestra carga y nuestra R, que es de 5000 metros. Ahora esto nos arroja un valor de 32,36 megavoltios metro. Ahora este resultado que nos da aquí está relacionado con la parte D, que nos dice que compare el valor con el voltaje de ruptura del aire seco, que es 3 megavoltios metro. Entonces, si nos fijamos, el campo E que nos dio en el punto C es superior al de la ruptura del aire seco, que es 3 megavoltios metro.